En el campus tenéis el fichero problemas de índices, donde vamos a trabajar concretamente en la pestaña consumo con los datos que tenéis ahí. Tenemos gastos personales en patatas, en cines y en móvil, ¿vale? Y entonces vamos a calcular una serie de números de índices de precios y cantidades con base el periodo 2009. Bien, entonces necesitamos calcular previamente para los años en cuestión desde 2009 a 2013, por un lado suma de precios en T, cantidades en T, suma de precios en T, cantidades en 0 y suma de precios en 0, cantidades en T, para luego hacer los tres índices de las Peires, perdón, los cuatro índices de las Peires y demás. Empezamos con el primero, precios en T, cantidades en T. Bien. Entonces, empezando por el primero, precios en T, cantidades en T, lo que haríamos sería la suma de precios y cantidades de patatas, cine y móvil. O sea, cantidad de patatas por precio de las patatas, más cantidad de cine por precio del cine, más cantidad de móvil por llamada, será, por precio del móvil. Vale. Esa sería la factura realmente pagada en el año 2009. Vale, si extendemos todo eso a los demás, pues veríamos la factura pagada por esos mismos conceptos en los años siguientes. Facturas reales. A partir de aquí lo que vamos a hacer es cómo quedaría la cosa en este caso si fijo los precios. Como es precios en cero, fijar los precios en cero, que aquí el periodo de referencia es el 2009, pues fijo el precio en el año 2009 por cantidad en ese año, más precio del cine fijo por cantidad en ese año, más precio del móvil fijo, F4, por cantidad en ese año. Vale. La cantidad efectivamente es la misma porque hemos hecho la misma fila en el periodo de referencia, pero si eso lo extendemos a los demás, vemos como a precios fijos las cantidades pagadas son distintas. Vale, en este otro caso vamos a hacer precios en T por cantidades en 0. O sea, ahora vamos a fijar las cantidades. Vale. Más precio del cine por cantidad de cine fijo, más precio del móvil por cantidad fijo. Y eso, la primera cantidad es la misma porque no me he movido de la primera línea, pero en cuanto mueva eso, vemos que que estamos distintos de lo que realmente pagamos. Vale, a partir de esto ya estamos en condiciones de calcular cada uno de los índices que hemos manejado. Empezamos por el índice de las Peires de precios, que era fijas las cantidades y lo que variaban eran los precios. Por lo tanto, precios en T, cantidades en 0, precios en 0, cantidades en 0. Entonces, sería precios en T, cantidades en 0, sería la última columna que hemos calculado, partido el coste real del primer año, que sería, lo podríamos elegir en cualquiera de las tres celdas, 523,6. Eso fijo. Y por 100. Evidentemente para el primer año eso va a dar 100, pero cuando lo vaya moviendo para todos los demás voy a hacer 493 entre 523, 503 entre 523, 524. Voy a ir moviéndome por ese vector. ¿Ves? Y entonces tenemos que el índice de precios ha bajado en el 2010, 2011, se igualó en el 12 y bajó mucho en el 13. Vale. Vamos a hacer ahora las Peires de cantidades. Vale. Para las Peires de cantidades, lo que permanecen fijos son los precios en 0 y se mueven las cantidades. Por lo tanto es precios en 0, cantidades en T, partido precios en 0, cantidades en 0.
precios en 0, cantidades en T, y ya digo, el denominador sería fijo el 523,6, da igual de dónde le cojamos. Entonces esto lo movemos a todos los demás y vemos cómo las cantidades más o menos se han mantenido constantes a lo largo de esos años, según el índice de las Peires. Vamos a calcular ahora el índice de Pas de precios. El índice de Pas de precios lo que hace es dejar fijo las cantidades en T y mover los precios. Por lo tanto, tenemos que hacer precios en T, cantidades en T, partido de precios en 0, cantidades en T. Vale, eso lo copio a todos los demás y tengo la variación de los precios. Efectivamente, más o menos como el de las Peires, registramos eso, más bien bajadas que subidas en los precios. Y en cuanto a cantidades, pues tenemos que el índice mantiene fijo los precios en T, numerador precios en T, cantidades en T, denominador precios en T, cantidades en 0. Vale, por 100. Eso lo copio en todas las demás. Y lo que veo es que pues se han mantenido las cantidades, quizás subieron un poquitín en el 2011. Con esto estarían hechos lo que son los índices de precios y cantidades. Y a continuación lo que vamos a hacer son tasas respecto de estos valores, tasas anuales. Lógicamente podremos calcularlas sobre el año anterior, por lo tanto para 2009 no se puede calcular y calcularíamos para el 10, el 11, el 12, el 12 y el 13. Vale. Perdón. El cálculo sería sencillo, simplemente sería el incremento de un año respecto al anterior, o sea, por ejemplo, para el primero, las Peires de precios, 94 menos 100, entre paréntesis, lógicamente, y partido de 100. Con eso vamos a tener el incremento en tanto por uno para el año 2010-2009. Tocando ahí en porcentajes y añadiéndole decimales, pues lo podríamos dejar un poco mejor. Esto se podría copiar en todas las demás celdas y entonces tendríamos el incremento anual para cada uno de esos índices, el incremento anual, ¿vale? Y entonces el incremento o decremento. Entonces veríamos, pues por ejemplo, cómo en los precios, en las Peires de precios bajaron muchísimo, un 15%. Para ese mismo año la caída es de un 16% en el Pas de precios, ¿vale? Más o menos vemos variaciones similares entre las Peires de precios y Pas de precios por un lado, y en las Peires de cantidades y Pas de cantidades. Me refiero en tasas. Aunque evidentemente no coinciden en el valor, ya que no están calculados sobre los mismos índices originales.